daros la bienvenida. Veo algunas caras de antiguos alumnos, que eso siempre es agradable ver en esta casa, y un montón de gente que seguro que sigue las actividades, los papers y las iniciativas de SADC-Pol. Muchísimas gracias, Luis, por acompañar este diálogo con Tony. Y ahora sí, le cedo la palabra al bueno de Tony para que inicie el diálogo con Luis. Gracias a los dos. Venimos un poco acelerados. Bueno, gracias a todos por acercaros en esta tarde calurosa. Luis, gracias por venir y pasar un rato con nosotros. Quería hacer un poco de autopromo y aprovechar que tenemos tanta gente aquí interesante para contar y felicitar también al equipo de SADC-Pol por todo el trabajo que ha hecho durante este curso. Este es como el evento de cierre de temporada. Hemos vuelto a tener un impacto extraordinario de todos los policy briefs que hemos hecho. Hemos sacado publicaciones de frontera en muchas áreas. Tenemos un equipo de educación que es probablemente el más influyente en España y estamos muy orgullosos de eso. Y aprovecho para felicitar al equipo. Y doy la bienvenida a Luis. A ver, todos lo conocéis, no me voy a enrollar demasiado, pero la razón por la que estás aquí principal es porque acabas de sacar un libro con dos coautores, con John Cochrane y con Klaus Messuk. John es profesor de Chicago y además es de la Hoover Institution, y Messuk es probablemente el tipo con más experiencia en el Banco Central Europeo en altos cargos. Fue hombre de negro en 2 ocasiones. Fue el hombre de negro en Grecia, ¿correcto? Y en Irlanda. En Irlanda. Y es básicamente sobre la situación en la que se encuentra el euro. Y entonces vamos a hablar del libro. Me gustaría también hablar de algunas de las cosas que trata Luis en su nuevo blog. Bueno, digo nuevo, lleva 6 meses, se llama Silicon Continent. Si no lo leéis, es probablemente uno de los blogs más influyentes a nivel europeo, en el que escribe de temas europeos en general. Podéis buscarlo y haceros suscriptores en Substack. Y lo escribe con su hijo Peter. Sí. No diremos quién escribe mejor de los dos, pero los dos lo hacéis muy bien. Bastante gente me dice, yo prefiero los que escribe tu hijo. Entonces, quizás sobre Crisis Cycle, Challenges, Evolution and the Future of the Euro, que es el título del libro. El argumento del libro, de alguna manera, lo que viene a decir es que el BCE parte de un pecado original en el euro, en el que tenemos un euro un poco descompensado, porque tenemos una unión monetaria con 20 políticas fiscales, o bueno, en el origen muchas menos, diferentes, y por tanto, claro, había un riesgo moral originalmente en el diseño, los que estaban pensando en eso. Yo tuve a Robert Mundell de profe en Columbia. Decían, ostras, claro, aquí tendremos que poner algunas restricciones para que los países no digan, hostia, yo no quiero reformar porque va a venir el Banco Central a rescatarme, ¿no? Y entonces pusimos esta clause of no bailout clause, dijimos que estos objetivos de déficit y de deuda y las restricciones para que no se fuera de madre la cosa. Llegó la crisis financiera, durante muchos años funcionó muy bien, aparentemente funcionó bien, ¿no? Y después, al llegar la crisis, llegó un rol muy activista del Banco Central Europeo para responder y hacer la llamada del 2012 de Draghi famosa, intervenir y poder comprimir. No había un lender of last resort, un prestamista de última instancia, que fuera a garantizar a los que estaban comprando bonos que se les iba a pagar al final. Entonces, bueno, para corregir esos problemas de origen del euro. Y entonces lo que decís es, bueno, eso ha continuado, hemos tenido más crisis y la expansión del balance ha sido muy grande y no hemos sido capaces de deshacer buena parte de esas políticas, y por tanto hay una confusión entre lo que tiene que ser política monetaria y política fiscal. Tenemos esto que tú has explicado muy bien, que es el problema del doom loop del riesgo país, riesgo soberano con el riesgo de los bancos. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco... Bueno, lo has contado tú muy bien. No tengo que contaros más. Cuéntanos un poco de qué va tu libro. Primero aprovecho para daros las gracias, darle gracias a SADE por la invitación, y comparto la admiración de Tony por el equipo con el que trabaja, que creo que es un equipo excepcional. He tenido la oportunidad de estar charlando con ellos ahora y realmente da un verdadero gusto. Y da gusto ver cuando se evalúa una política en España con objetividad y con claridad, y no solo se hace bien, sino que se cuenta bien, y creo que eso, bueno, pues os doy la enhorabuena por ello, ¿no? Y bueno, veo muchas caras conocidas, o sea que también muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, el libro básicamente lo ha resumido Tony muy bien. Tienes ese problema de que tienes un gobierno europeo que no existe
y tienes una parte del gobierno europeo que es muy, muy potente, que es la parte monetaria. Entonces, lo que te va sucediendo es que a medida que hay cosas que hay que hacer, pues no hay más remedio, tú no tienes gobierno, digamos, con capacidad de acción, con capacidad de endeudamiento, con capacidad de tomar decisiones fiscales muy potentes, pues todo eso va cayendo del lado del Banco Central Europeo, que es al final que está ahí, ¿no? Entonces, Banco Central Europeo, oye, bancos que caen, pues Banco Central Europeo. Estados que están a punto de caer, pues Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué va pasando? Que se han producido, sobre todo durante la última fase de la crisis, de la postcrisis, que es a finales de los años 2010, se ha producido una serie de intervenciones crecientes, de creciente tamaño, que, bueno, el tamaño del balance del Banco Central Europeo pues serán 400.000 millones, y claro, se pone en 10 veces más, en 4 o 5 billones. Claro, es un balance muy grande que realmente llega a abrumar lo que pueden hacer los estados. ¿Qué pasa? Los estados descubren que esto está ahí y dicen, oye, qué bien, ¿para qué voy a resolver yo mis problemas si tengo este paraguas detrás? ¿No? Entonces, cosas que han sucedido que os podría contar que no deberían haber pasado, pues por ejemplo, se creó un instrumento para rescatar a los estados que tuvieran problemas por la vía fiscal, que se llama el mecanismo de estabilidad, el MEDE famoso. Se reformó el MEDE para que tuviera más dinero para poder rescatar bancos, lo que, digamos, no era suficiente. ¿Quién lo bloquea? Italia. Hombre, pero ¿cómo va a bloquear Italia un mecanismo que a quien más probablemente en un momento dado le puede favorecer a Italia? Porque Italia no quiere un rescate por una vía fiscal. Si las cosas se ponen feas, no quiere prefiere que no haya solución. Que no haya solución, con lo cual el Banco Central Europeo tendrá que intervenir. ¿Fondo de garantía de depósitos europeo? Pues hombre, estaba prácticamente, hay una propuesta en el Parlamento Europeo y yo cuando fui elegido eurodiputado, una de mis prioridades era, oye, vamos a empujar esta propuesta que ya está en marcha, vamos a empujarla para que se apruebe. ¿Qué pasa? Porque resulta que en el fondo Italia no quiere dejar no quiere que los bancos sigan comprando la deuda soberana italiana, porque al final hay una cosa que los que habéis trabajado en deuda pública, que veo algunas personas que lo habéis hecho, en el Tesoro, pues en el Tesoro se coge el teléfono, se llama Santander o se llama el BBVA, se dice, oye, que tenemos una subasta que está regular, que nos tenéis que comprar. O sea, en el fondo, al Estado le viene muy bien tener unos bancos que estén ahí a sus órdenes. Claro, con lo cual los bancos tienen muchos bonos del Estado y, por otro lado, a Alemania no le interesaba, a Italia no le interesaba aportar eso y a Alemania no le interesaba decir, oye, vamos a hacer un seguro de depósitos europeo porque pensaba, oye, a ver si vamos a tener que rescatar a otros, aparte del problema de las cajas alemanas, que ríete tú de nuestros problemas de las cajas. O sea, tiene un problema de cajas gigante. Todas las cajas, el 80% de las cajas tienen políticos como alemanas, políticos como directivos en su consejo de administración, como jefes de consejo, como presidentes del consejo. O sea, realmente. Entonces, ni Alemania ni Italia se han interesado y es otra medida más que hacía falta, que es un seguro de depósitos europeo. Nuestro argumento es, y tenemos muchas otras que os podría contar, hay una cosa absolutamente tronchante, que claro, cuando en España la política fiscal a veces es un poco loca, pero claro, Italia es otro nivel, ¿no? Italia ha pasado una medida en el 19, cuando estábamos ahí en el 20, 19, 20, empezó con temas medioambientales, luego estímulos por el COVID, luego tal, que era el superbonus. Y el superbonus funciona de la siguiente manera. Esta ventana está mal aislada. Necesito hacer una obra para aislarla. Yo tengo que presentar un presupuesto y me da una subvención. ¿Cuánto es la subvención que me da el Estado? El 110% del coste. Daros cuenta de lo que eso supone. Me pagan más de lo que me cuesta. Que cuando viene el constructor a mi casa y me hace una propuesta de 10.000 euros, le digo, jolín, solo 10.000, hazmela por 20.000. O sea, yo prefiero que me lo haga por más. Presupuesto original del superbonus, 35.000 millones. Gasto del gobierno italiano del superbonus, 220.000 millones. O sea, se han gastado, vamos, no es que se hayan gastado lo que no tienen, se han gastado mucho más de lo que les dimos con el fondo de recuperación.
en aquel momento. O sea, todo el fondo de recuperación se ha ido al superbonus, a que la gente monte, eran créditos reembolsables, podías pagar con los créditos, con lo cual la mafia se ha puesto morada. O sea, os podéis imaginar la picaresca enorme con todo esto, ¿no? Entonces, eso hubiera sido menos probable en un mundo en el que el ECB hubiera tenido un rol. En un mundo en el que el Banco Central Europeo tiene un rol mucho más pequeño, los gobiernos estarían pensando, oye, yo no puedo meterme en un lío financiero porque a ver si luego no voy a poder endeudarme. No, aquí si hay un problema te van a rescatar. Vas a tener como, pensad en el típico padre que está mimando al niño y que al niño haga lo que haga el niño, el papá siempre tiene el dinero para abogado, para pagar, para no sé qué, pues el niño termina siendo un delincuente porque es que en la vida le han puesto las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, ese es un poco el argumento del libro. Muy bien. Ahora se está hablando, la situación se ha puesto un poco complicada en Estados Unidos, ¿no? Y entonces tanto las personas como las empresas están vendiendo sus activos en dólares. Y entonces los bonos americanos son menos atractivos, también los bonos corporate americanos, y entonces de pronto se abre una posibilidad para que el euro se convierta en la moneda de reserva que ha sido el dólar, aprovechando este exorbitant privilege, ¿no?, que decía Eichengreen. Y entonces tú has escrito en el pasado, en 2011-2012, la propuesta de ESBIS, que era una propuesta muy específica sobre cómo hacer unos eurobonos sintéticos en Europa. Y ahora se está hablando también, creo, ¿no? Blanchard y Ángel Uvide han sacado una propuesta recientemente. Parecida en la misma línea, sí. ¿Cómo de posible es que aprovechemos esta oportunidad? ¿Qué tenemos que hacer para...? Sí, o sea, está todo el debate de los eurobonos, que es un debate que tiene como dos vertientes, ¿no? Una es un eurobono verdadero, que es que Europa emita deuda como país, deuda europea, que en principio parecía que iba a ser imposible, durante la crisis del euro no se pudo hacer, pero durante la crisis del COVID sí que lo hicimos. Con el equipo que estábamos en Bruselas, correcto, entre los que veo a tres, está Víctor, sí, está Fernando Sols y estaba Abel, pero ahora mismo no le veo. Abel, no sé si hay alguien más que me olvido que no lo he visto, y si está, pues que lo diga. Pero bueno, el equipo que estábamos en Bruselas trabajamos muy duro para sacar adelante la propuesta de eurobonos, y de hecho fuimos confirmantes de la legislación. Que permitió después financiar los Next Generation EU. Sí, que de la legislación de los Next Generation, que son los proyectos que veis por toda Europa, ¿no? Ahí se hizo un eurobono de verdad, pero yo creo que esa posibilidad va a ser muy complicada, ¿no? Que es que Europa se endeudó. ¿Por qué? Porque te puedes endeudar, pero necesitas ingresos. O sea, no puedes endeudarte si no hay ingresos. Y aquí lo que te sucede es que Europa no tiene capacidad impositiva. Europa se financia ahora mismo un poco pasando el gorro, como las Naciones Unidas. No se financia, oye, este impuesto es mío y ya. No. Europa se financia, bueno, podríamos hablar del cupo, ¿no? Paco de la Torre, que está ahí, que tiene un libro muy bonito sobre la financiación de las autonomías españolas reciente. Pues es un poco parecido, es una financiación pactada en el fondo, ¿no? O sea, tras Thatcher dar con el bolso en la mesa y decir que me devuelvan mi dinero, Europa se financia de esa manera. Entonces, no hay unos ingresos que sustenten una emisión de deuda. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Bueno, pues podemos decir, oye, pues emitimos bonos sintéticos, ¿no? No os voy a aburrir contándoos cómo se puede hacer, pero lo que sí que os cuento es que hay esa idea de que, oye, si tuviéramos un mercado de bonos líquido grande y tal, pues podríamos ser como Estados Unidos, que nos podemos endeudar en el mercado a precios más baratos y que el inversor australiano o el inversor sudafricano o el inversor indonesio que quiera guardar su dinero, en vez de tenerlo en bonos del Tesoro americano, lo tengan bonos europeos. Y eso nos iría muy bien porque nos querría decir que nos financiaríamos de una manera muy barata. ¿Qué pasa? Que, como habéis visto, cuando os he contado la construcción, veis como, jolín, no sé yo muy bien si son estos bonos tan buenos como los del Tesoro, porque de americano, porque claro, ¿quién los va a pagar? No hay ingresos para Europa. O sea, nuestra visión sobre esto, Tony, es que si realmente quieres ser un jugador a nivel de escala global en el mercado del euro y de los bonos, tienes que tener unas instituciones que lo respalden, y que con esta construcción un poco no tenemos capacidad impositiva, no tenemos una autoridad fiscal europea real, no tenemos una capacidad de gobierno europeo, pues es un poco prematuro, ¿no? Entonces, sí, Trump nos da la oportunidad porque realmente lo que está haciendo son cosas muy locas, y realmente yo creo que todo el mundo entiende que hay una sola cosa del mundo en la que Trump es un experto mundial. Absoluto, el mejor, que es en no pagar. Ha hecho 3 bancarrotas. Normalmente la gente que ha hecho una bancarrota no hace la segunda porque ya no le prestan. Él lo ha conseguido hacer 3 veces.
Y el tío, o sea, les aprieta a los acreedores con sus hoteles para que el acreedor sea el que al final pague el hotel, etc. Entonces, él, lo normal, igual que lleva desde el año 85 hablando de que a Estados Unidos le engañan y que hace falta poner aranceles, lleva toda su vida hablando de que hay que apretarles a los acreedores. Entonces, lo normal es que un día vaya a decir, oiga, ¿usted tiene un bono del Tesoro americano? Pues mire, le vamos a cambiar su bono de 3 años por uno de 30. O eso sería casi default, eso sería difícil, pero podría hacer dos cosas más sencillas. Una, podría poner control de capitales, eso es sencillo y eso no es default, eso no es hacer suspensión de pagos. O podría poner un impuesto, una retención sobre los intereses, los dividendos que se pagan a los extranjeros. Si no haces una declaración fiscal, no te lo vamos a devolver, con lo cual no haces declaración en Estados Unidos, con lo cual ese dividendo te has quedado sin ello. O sea, que lo lógico es que lo hiciera. Yo creo que lo va a hacer. Y eso quiere decir que los acreedores, lo pienso yo y lo piensa cualquier acreedor chino, cualquier inversor chino o japonés en bonos americanos, están ahora pensando, madre mía, a ver cómo me salgo de esto sin afectar el precio con mucho cuidadito, ¿no? Y se está viendo en la reinversión, se está viendo que la gente ahora mismo no está reinvirtiendo tanto en esos bonos. Vamos a hablar un poco O sea, más. la oportunidad existe, pero... Sí, vamos a hablar un poco más de las políticas de Trump. O sea, ayer hablaba con mi madre, que también está aquí. Y la mía. Y la tuya. Y me decía, claro, nosotros hemos vivido una generación impresionante, ¿no? Los últimos 80 años hemos tenido un periodo de paz extraordinario, hemos tenido el periodo de mayor crecimiento, hemos tenido unas instituciones extremadamente estables, basadas en un mundo multilateral, en una cobertura, digamos, de seguridad por parte de Estados Unidos, en una apertura comercial basada en las reglas de la OMC y digamos, el mutual acceptance de esas reglas, ¿no? Y una confianza mutua que ha permitido que todo eso sucediera y el mejor periodo de la humanidad, ¿no? Y ahora tenemos un tipo que ha decidido desmoronar y desmontar ese sistema en básicamente 6 meses, en el cual básicamente ha dejado de ser creíble la cobertura de seguridad, ha dinamitado el sistema de comercio internacional, y de pronto tiene también unas tentaciones expansionistas territoriales, se alinea con Rusia y con China en las votaciones en la ONU, digamos, hace propaganda, desaparece la línea del conflicto de interés, ¿no? Hace propaganda de Tesla, de sus criptomonedas. De sus criptomonedas, saca un teléfono móvil. Digo, tú has estado mucho tiempo en Estados Unidos, has estado estudiando en Chicago. Digamos, hay como esta triple crisis, ¿no? Ahora, económica, de seguridad y democrática también por la erosión de los contrapesos internos, los jueces, el señalamiento de periodistas. ¿Cómo de preocupado estás con, digo, hablemos quizás más allá de la economía, ¿no? Con esta visión de Trump que empezabas un poco a contar? Sí, yo creo que Trump, o sea, a ver, hay que, yo creo que es muy importante, y hemos hecho algunos política, no tratar a los votantes como tontos. Los votantes, en principio, tienen razón. Eso es el principio de la democracia. Hay que entender por qué los votantes están hasta el gorro. Yo creo que si no haces eso, te estás desviando, ¿no? Y creo que en España lo vemos también, ¿no? Los votantes están hasta el gorro por varias razones. Y varias de ellas, Trump las ha identificado bien. Ahora, luego, lo que hace, todo no tiene ni pies ni cabeza. Pero, o sea, quiero decir, desde el punto de vista del diagnóstico, es cierto que en las universidades americanas hay departamentos enteros importantes cuya función es enseñar a los estudiantes que América es lo peor, que la democracia es toda de mentira, que el colonialismo es lo que explica todo y que el autoritarismo en realidad es lo mismo que la democracia y tal. Bueno, pues hay un problema con las universidades, eso es cierto. Hay un problema con la falta de control de las fronteras, y lo había, y lo introdujo el control de las fronteras. Había un problema con la OTAN, efectivamente, nos pone un paraguas, nosotros no pagamos. O sea, hay cosas que él ha identificado y que lo que pasa es que muchas de ellas requieren como solución a alguien que sea paciente y que piense con cuidado y haga un plan. Y él eso se le escapa completamente. Él tiene un instinto del problema, pero luego la solución no tiene nada que ver con el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos se está convirtiendo efectivamente en una república bananera. A mí me recuerda mucho, yo creo que los españoles lo entendemos muy bien, porque es una política peronista, ¿no? Tiene mucho de lo que también vemos en España en este momento, que es, o sea, cuando intervienes mucho en la economía, ¿quién? Y eso es una cosa que yo escribí en el Diario de España, que la he pensado, la he contado, me lo habréis oído contar muchas veces.
¿quién se enriquece en el Estados Unidos del 2012? Pues el que se le ocurre como el iPhone, hacer una app para el iPhone, etc. ¿Quién se le ocurre en un país que tiene barreras comerciales, que tiene por todas partes, que tiene intervención del gobierno arbitraria, que no tiene ni pies ni cabeza? Pues el que es amigo. Claro, a Apple le han quitado el arancel, pero a Nike no, porque Nike no conocen en la Casa Blanca, pero Apple sí. Entonces, si Nike fuera el amigo del hijo de Trump, seguramente los zapatillas estarían excluidas del arancel. Entonces, hay mucho ahí de crear una economía de captura de rentas extrema. ¿Eso qué quiere decir? Para mí quiere decir que Estados Unidos, por mucho que tenga, claro, es que fijaros el cambio en 6 meses. Cuando empezamos el año, en octubre, 9 meses, el año académico, Estados Unidos iba para arriba y nosotros íbamos para abajo. Ahora es que realmente con esta forma de hacer política, yo no sé, Estados Unidos, hablamos de su factura fiscal, hablamos de toda la parte de amiguismo y de capitalismo de amiguetes, y lo que tienes es un país que está dinamitando las fuentes de su prosperidad, no solo externamente, sino también internamente. ¿Pero qué es lo que está buscando, Luis? Aquí hay una gran pregunta que nos hacemos todos y supongo que es, claro, ¿cuál es la función que maximiza? ¿Quiere reducir el valor del dólar? ¿Realmente no ha entendido nada? ¿Es totalmente ideológico y entiende un mundo? A ver, yo diría dos cosas importantes. Cuando intentes entender lo que está intentando hacer el político, no pienses tanto en lo que le interesa al país, sino en lo que le interesa al político. ¿Él qué maximiza? Yo creo que él y muchos de sus votantes maximizan meterle el dedo en el ojo a los progres. O sea, él lo que quiere es meterle el dedo en el ojo. Entonces, esto de Harvard, no sé qué, dedo en el ojo. Comercio internacional, dedo en el ojo. La OTAN, tal. Todo eso son cosas que a su base dice, ahora os vais a enterar, ¿no? Entonces, es una política muy gestual, de mucho contenido, de mucha carga de guerra cultural, muy agresiva y muy tratando de satisfacer una sensación de cabreo. No trata de satisfacer un problema y resolverlo, porque fijaros el presupuesto. El presupuesto es muy regresivo. La base de Trump no es rica. El votante de clase media alta de Estados Unidos vota demócrata. De hecho, yo creo que, Jorge, tú tenías una variante de la… yo creo que fuiste tú el que puso, a lo mejor fue Kiko, de la regresión de educación o ingresos con respecto a voto. Perfil de votante. El perfil de votante, y resulta que el perfil de votante, que era cuanto más rico, más a la derecha, en Estados Unidos es cuanto más rico, más a la izquierda. Ese votante lo estás machacando del presupuesto, porque si veis la distribución por deciles de los recortes fiscales y los ingresos, va todo a la clase muy alta. Pero ¿qué pasa? Que a ese votante no le estás prometiendo que le vas a dar más dinero. A ese votante estás prometiendo que le vas a meter en el dedo del ojo a ciertas personas. Es identidad, es guerra cultural. Es guerra cultural. Y el límite es que los mercados se vayan de madre. El límite va a ser, yo creo que una crisis de deuda. Quiero decir, al final, la habrá ahora, la habrá luego. Quiero decir, si tienes dos partidos políticos, son los republicanos y los demócratas, que a ninguno les interesa para nada recortar el déficit, porque ya han visto que eso no les sirve, y tienes el déficit disparado y la deuda en un momento que están creciendo, tienen un déficit del 7% cuando crecen. Quiero decir, que vamos a ver cuando les vaya mal. Pues eso es una situación que es completamente insostenible, ¿no? Bueno, te haría 1000 preguntas sobre este tema, pero tenemos una lista larga. Hablemos sobre competitividad y el euro, ¿no? Y el informe Draghi, sobre el que también has escrito. En el Draghi, en su informe, básicamente pinta una trayectoria bastante mala para la Unión Europea, en la cual, desde la revolución de las computadoras y Internet, básicamente, tenemos una trayectoria divergente con Estados Unidos. Dice que la renta per cápita ha crecido casi el doble desde el 2000 en Estados Unidos que en la Unión Europea, y básicamente el elemento esencial para entender esa divergencia es el elemento tecnológico diferencial, ¿no? Hemos perdido básicamente la revolución de Internet y nos hemos quedado atrás, ¿no? Aquí, además, se suma que esta erosión del modelo de crecimiento, tenemos el problema de que ya la energía barata de Rusia no la podemos comprar, los bienes baratos de China tampoco es evidente que podamos comprarlos, la seguridad barata de Estados Unidos tampoco, y además tenemos el shock demográfico acelerado y un problema regulatorio y de fragmentación de mercados, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer desde Europa? Tú has estado del otro lado también y has entendido las politics mejor, ¿no? Hay muchas veces que hay muchos pactos aparentes sobre cómo cambiar todo esto. ¿Cómo de optimista eres al respecto de unificar mercado y single ahora market? mismo es el gran faro del mundo, ¿no? O sea, el faro del mundo ha sido
Estados Unidos y ahora el lugar de libertad, de democracia, de donde la gente tiene una vida mejor, es Europa, ¿no? Entonces yo desde ahí creo que podemos partir del optimismo, decir, oye, tenemos un continente en el que la gente realmente puede aspirar a su mejor vida, ¿no? El problema es que no estamos trabajando para el futuro, ¿no? Efectivamente, nuestro presente tiene un problema, sobre todo cuando piensas en los países del norte de Europa, que es que, como bien decía Tony, China como mercado, Rusia como proveedor de energía, Estados Unidos como policía ya no nos sirven. Nos tenemos que buscar las tres cosas nosotros. Entonces, el informe de Draghi está muy bien porque es una llamada de atención. Y dice, oye, aquí lo que pasa es que si miras, Draghi tiene una capacidad excelente que nosotros, bueno, todos hemos intentado ir aprendiendo a medida que estamos en política y tal, pero él es mejor político que nadie, a pesar de ser un técnico, para encontrar el ejemplo perfecto que se te queda en la cabeza. Os cuento dos que son preciosos. Uno es la siguiente idea. Europa no tiene ninguna empresa que valga más de 100.000 millones de euros, una empresa mediana, grande, digamos, grande, creada en los últimos 50 años. Las empresas que valen más de 100.000 millones en Europa, todas están creadas en tiempo, creadas de cero, porque hay algunas que se han extinguido. Y dice, Estados Unidos tiene 7, 8 que valen más de 1 billón. O sea, nosotros no tenemos ninguna de más de 100.000 y ellos tienen 7, 8 que valen, o sea, Amazon, Facebook, Apple, perdona, Tesla, bueno, todas esas, ¿no? Microsoft. Entonces, que, oye, nosotros no somos capaces de crear las empresas nuevas que escalen, que suban. Y claro, es un mundo con muchas economías de escala. O sea, ¿qué quiero decir con las economías de escala? Lo que quiero decir es que tú haces una inversión muy grande en unos ordenadores y tú puedes, Amazon puede vender, o se dice Amazon, ¿cómo se dice en español? Amazon está bien. Amazon, vale. Pues Amazon puede vender con el mismo ordenador que tiene, la misma pantalla, todo igual, puede mañana decir, oye, hasta ayer no vendíamos en Singapur, vamos a vender en Singapur, plic, Singapur, añadido. Está. O sea, si tú eras Ford y querías vender coches en Brasil, tienes que ir a Brasil, hacer una fábrica de Brasil, distribuidores, todo un lío, ¿no? Ahora, tú con una inversión en coste fijo inicial y sin ningún coste adicional, puedes servir el mundo entero. Pues necesitas o sea, son costes fijos muy grandes, todos servidores y todo, pero costes adicionales por servir a otro país o por servir a otro ciudadano, cero. Entonces, necesitas ser una empresa muy, muy grande. Nosotros no somos capaces, ¿por qué? Porque tenemos un mercado único muy fragmentado. Es una cosa. ¿Regulatoriamente? Sí, regulatoriamente. Es igual que muchas veces hablamos en España de que, oye, si quieres vender en Madrid y quieres exportar a Barcelona, necesitas una etiqueta diferente. Bueno, pues en Europa eso es multiplicado por 10. Todas las excepciones por seguridad alimentaria, por seguridad e higiene del trabajo, por medioambiental, por tipos medioambientales, son permitidas bajo el mercado único. Con lo cual, Dinamarca durante 15 años no permitía que se vendieran Cheerios. Los Cheerios, los cereales redonditos de Kellogg, no permitía que se vendieran, porque decía que los Cheerios eran tóxicos o no sé qué. No, no le daba la gana. Entonces, hay un mercado único, pero si tú dices que esto es malo para la salud, te permite cortarlo. Entonces, hay muchas barreras regulatorias en Europa. Como sabéis, pues si uno es un abogado y quiere ejercer en Francia, no puede. Si uno es un ingeniero y quiere firmar en Francia, no puede. Entonces, hay muchas barreras. Eso es una cosa que impide la escala. Por si cualquiera de los chicos que están aquí hoy empieza un startup, Abel está empezando un startup, empiezas una startup, tú dices, oye, me está yendo muy bien. Lo mismo que voy a hacer para los niños andaluces, lo voy a hacer para los niños de Stuttgart. Cuidado, que la ley de protección de datos de Baden-Württemberg no es la misma ley que en España y el regulador tampoco. Y resulta que tú cuando quieras dar el botoncito y decir, ¿y ahora? Baden-Württemberg. Te va a decir el regulador de datos, oye, ¿tú usas Google Analytics? Resulta que Google Analytics, por ejemplo, por ejemplo, en Francia y en Italia se supone que no está de acuerdo con la regulación de datos europea, pero en el resto de Europa no. Pero no es la misma regulación europea. Ah, pues no. Entonces, si tú eres uno pequeño que viene de Chequia y quiere entrar en Francia y usas Google Analytics, ya no lo puedes usar. Entonces, tienes un mercado muy fragmentado y muchas reglas y mucha regulación que impiden que las empresas alcancen la escala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el mercado único de verdad. ¿Por qué? Porque si no, pues lo sabéis, si uno se pasa 8 horas, los chicos se pasan 6 o 8 horas al día con su telefonino y resulta que están con TikTok, que es extranjera, China, con Instagram, que es americana, con Facebook, que es americana, con YouTube, que es americana. Decidme cuántos minutos al día pasáis con una app europea. Es que yo creo que si lo pensarais,
¿Cuántos minutos paso yo con una app que sea europea? Es que seguramente, creo que Spotify. Y si piensas en Spotify, que es sueca, creo que todavía es sueca. Creo que todavía es sueca. Si piensas en los modelos fundacionales de la IA, todavía es peor. Si piensas en inteligencia artificial, son unos mega servidores, gastos, economías de escala gigantes, más unos ingenieros que cuestan una pasta. Oye, están contratando, no os lo vais a creer, están contratando Facebook ahora mismo, ingenieros, está contratando a lo loco todo lo que puede porque está por detrás y está pagando $70 millones de salario anual. 70 millones por un ingeniero informático. O sea, pero claro, uno, no cualquiera. El que sabe de inteligencia artificial, la frontera, no sé qué. Entonces, oye, eso, ¿qué empresa europea se lo permite? Ninguna. ¿Quién hace inteligencia artificial, modelos fundacionales, como dice Tony? 3 chinas y 5 o 6 americanas. ¿Cuántas Y europeas? tenemos Mistral. Mistral. Está ahí. Pero sí está ahí peleándose. Yo Pero siempre hay hablo de un Mistral, pero elemento. nunca he conocido a nadie que lo use. ¿Qué haces ¿Usa que- alguien Mistral aquí? Nadie. Vale. Que has escrito con Guy Verhofstadt, también no me puedo resistir a preguntar esto, pero hay una parte de freno político a todo eso, ¿no? Cuando inventamos la gobernanza, el método communautaire, eran pocos países y entonces se ponían de acuerdo y de esta manera podías avanzar, pero ahora tienes muchos y cualquiera te puede hacer un veto. Entonces, ¿cuál es, o sea, digo, ¿hay alguna posibilidad de esa coalition of the willing? ¿Tu impresión es que Sí, yo puedes creo que avanzar de alguna manera en integración? Sí, yo con creo que algunos? eso que propones es una buena idea, ¿no? Que es que tenemos que permitir que haya países y haya gente que trabaje junta, o sea, que haya, oye, que digan España o Dinamarca, Estonia, tal, oye, vamos a crear una legislación común sobre esto. Bancarrota. A mí hay una idea que me gusta mucho, que la tiene tanto Letta como Draghi, que es la idea del régimen 28. Esto se podría hacer en España también. Imaginaros que se dijera, se podría hacer para las comunidades autónomas, hay una ley europea. Te puedes hacer compañía europea. Yo elijo ser compañía europea, no española, francesa y tal. No estoy quitando al regulador del mercado de valores español, ni estoy quitando al regulador de la bancarrota español, ni a la comisión de... No, todo eso sigue, con lo cual no tengo resistencia nacional. Pero tengo una legislación europea. Y yo me voy a adscribir a la legislación europea como empresa, tengo la elección de hacerlo. Y me voy a poder evitar la legislación europea siendo simplemente la legislación nacional, siendo empresa europea. Esto se ha hecho en Estados Unidos en algunas ocasiones y funciona porque te permite decir, oye, no voy a intentar cortar la ley nacional, que no hay forma, porque va a estar el Parlamento Nacional, el regulador nacional, la empresa nacional que quiere protección, pero voy a permitir que haya un régimen que no es de ningún país, el 28, que, por ejemplo, para salir a la bolsa, en vez de cumplir los requisitos de España, los de Alemania, los de tal, los de cual, o para datos, en vez de los datos, no, yo voy por la europea. A mí me parece que esa es la más prometedora. Es muy bonita idea, y yo sí. creo que si yo fuera ahora político y si estuviera en una tarea, digamos, de empujar y no de opinar, digamos, creo que sería por ahí por donde más. Bueno, hemos más- dicho que vamos a anunciar la creación de un nuevo partido político. Sí, bueno, seguro, o dos. Uno no, tuyo y uno mío. Sobre otro tema del que también has escrito Sí. y además durante la época política hiciste muchísimo activismo político, fue sobre el tema de Rusia y las sanciones. Sí. Y te fuiste a Rotterdam y te tiraste unas fotos diciendo aquí está viniendo gas ruso y te fuiste al Nord Stream y dijiste seguimos, Nord hay Stream. unas sanciones que hemos implementado, les hemos sacado el sistema SWIFT de Y pagos. estuve en Ucrania 2 veces en el primer mes de la guerra. Y en cambio hemos fracasado rotundamente. Digo, la idea era provocar una crisis financiera en Rusia y hemos conseguido todo lo contrario, que tengan unos superávits en la cuenta corriente. Digo, Sí. ¿por qué? Bueno, hubo un momento, yo creo que porque fuimos muy lentos. O sea, hubo un momento, nosotros estábamos trabajando mucho por ese momento, en donde Rusia interviene y Europa dice, ese fin de semana, si os acordáis, el fin de semana, dice, os vamos a congelar todos los activos. Se han quedado sin reservas. En ese momento no tienen reservas. Entonces, si la gente quiere ir al banco a sacar dinero, el Banco Central Ruso no tiene reservas. Entonces, tú ahí lo que quieres es crear un pánico financiero en ese momento. Les tienes que pegar ese día. Claro, ¿qué pasa? Que eso, ¿cómo les pegas? Ellos en ese momento tienen un superávit comercial gigante porque venden mucho y compran poco. ¿Venden mucho qué? Petróleo y gas. ¿Qué dijimos nosotros? Oye, hay que cortar el petróleo y gas. ¿Qué pasa, Jolín? Pues que vas a pasar un mal rato. Vas a pasar un mal rato. Pero si consigues 2 meses, estos tíos no tienen €1 y además no ganan nada de fuera, pues en 2 meses, que es digamos, en un mes, en 2 semanas, que es una crisis financiera que se mueren.
A lo mejor dices, bueno, pues nos vamos a pegar nosotros un morrón. Pues sí, porque si de repente dejas de comprar gas ruso y petróleo ruso, pues vas a tener un problema de abastecimiento. Pero a lo mejor en mayo, nunca lo sabremos, pero a lo mejor en mayo has acabado con esto, se han sentado a negociar y ahora tienes la gasolina y el petróleo y todo eso mucho más barato. ¿Qué hicimos? Es que esto de quitarnos el gas, vaya rollo. Y el petróleo, bueno, el petróleo. ¿Qué hacemos? Hoy España es uno de los 4 países de Europa que todavía está comprando gas ruso a tutiplén. Hoy, todos esos años después, Rusia está ganando unos 10.000 millones de euros de ventas de petróleo a Bélgica, España, Francia y otro país que ahora no me acuerdo cuál es. Que todavía somos 4 que todavía compramos. Petróleo ruso, va por todas partes del mundo en barcos europeos, sobre todo griegos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos con una sanción que, bueno, ahora te vas a quedar sin dinero y luego dijimos, bueno, pero que no nos duela a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Rusia, como le quitamos, no le prohibimos importar, ellos no pueden comprar nada y les dejamos exportar lo que quisieran, oye, es que se forraron a acumular dinero, reservas, con lo cual la crisis financiera, en vez de quitársela, se la resolvimos. En vez de creársela, se la resolvimos. Exacto. Voy saltando de temas, pero a ver si conseguimos abordar todo lo que teníamos planteado. Otro tema gordísimo que está pasando ahora es el de la IA generativa y el shock enorme que está produciendo en productividad, en el mercado del trabajo, etcétera. Según las estimaciones de varios, que tienes como alrededor de 1 de cada 5 trabajadores verá el 50% de sus tareas afectadas como consecuencia de la IA generativa. El impacto es como pues, el tamaño de meter el Reino Unido como economía en el mundo de pronto. Entonces, claro, ¿de qué manera estás pensando sobre esto? ¿No? En el pasado teníamos unas tareas rutinarias que tú tenías un programa que tenías que programar y entonces esas tareas rutinarias fueron sustituidas progresivamente por algoritmos. Pero ahora tienes unas máquinas que usan los datos y aprenden por sí mismas, tienen la capacidad de aprender y por tanto pueden ejercitar el juicio profesional de una manera muchísimo más sofisticada, afectando a una serie de trabajos que era impensable que lo hicieran antes, ¿no? Trabajos. Totalmente. Entonces, claro, da un poco de vértigo, ¿no? Pensar hasta dónde puede llegar esto y en la medida en que están avanzando los modelos, y nosotros lo vivimos cada día y lo comentamos, ¿no? Como en nuestro propio trabajo de investigación. ¿Cómo te preocupa esto, Luis? Sí, bueno, yo primero decir que ha hecho investigación primaria sobre esto eres tú. Tony tiene un trabajo muy bonito que además es positivo, porque lo que demuestra son estudiantes de SADE, yo creo, no sé si se puede De SADE y decir. de CUNEF, sí. De SADE y de CUNEF que debaten con y sin IA y, oye, está claro que la inteligencia artificial les permite debatir mejor. Les permite debatir mejor, aún mejor a los que mejor son, pero bueno. Correcto. Entonces, a ver, ¿cómo me gustaría proponer que pensáramos en ello? La revolución industrial, ¿en qué consiste? La revolución industrial consiste en que tienes un artesano que tiene su conocimiento y crea un bolso o un zapato, ¿no? Sabe todas las tareas que hacen falta para hacer un bolso o un zapato. Ahora vamos a meter máquinas que separan trabajo rutinario, cadenas de montaje, en las que pasa el bolso, le das un martillazo, tal. Pensad en el siglo XIX, ¿vale? Y tienes una serie de personas por encima que añaden el conocimiento. Que ellos son los que saben qué máquina comprar, cómo organizar la producción, etc. Entonces hemos separado la tarea manual de la tarea cognitiva y la tarea manual se la hemos dado a unas máquinas y a unos trabajadores sin cualificar. Entonces hemos hecho una compresión, digamos, del talento en la que antes había un artesano que era un poquito mejor, uno que era un poquito peor, ahora todos más o menos son trabajadores y ahora tienes una distribución de personas que hacen consultoría, abogados, directivos de la empresa, etc. Este trabajo de arriba es artesanal. Cuando yo escribo un trabajo, un estudio, cuando vosotros, el que sea aquí abogado, se hace un brief, un memorándum, un resumen. Un resumen, por ejemplo, pues es artesanal. Él se lo lee, va página por página, lo va escribiendo y tal. No está mecanizado todo eso. Cuando un médico hace un diagnóstico, es artesanal. Oye, lo pienso en mi memoria, ¿dónde está? Saco un libro. O sea, esos son artesanos todavía. Los mismos artesanos que hacían antes bolsos, ahora es el artesano que hace
de abogado. Y lo que la inteligencia artificial te hace es que te mecaniza ese trabajo cognitivo, el trabajo mental. Es interesante porque, bueno, primero os digo una cosa que es muy importante. Creo que Tony y yo lo compartimos y todos los que lo habéis estudiado también, seguro. Hay mucha gente muy ignorante que dice que la inteligencia artificial es un bluff. O sea, esa gente me da pena. Es decir, no han pasado 5 minutos. O sea, claro, si tú le preguntas, hazme una redacción de 5 páginas sobre tal, te va a salir una birria. Pero eso es lógico, porque no has dado ningún contexto, no le has explicado lo que quieres, qué datos quieres, cómo se hace y tal. O sea, la inteligencia artificial no es trivial de usar, pero es una máquina, es una cosa enorme de válida. Entonces, ¿qué quiere decir que todos estos, los médicos, los abogados, todos estos, se van a volver como los trabajadores de producción? Bueno, en cierto modo, hay una cosa así parecida. Es decir, si tú sabes menos que la IA, imaginaos una redacción. Le voy a dar la máquina que hace redacciones. Pensad que el IA es una máquina que hace redacciones. A un niño de 10 años. La máquina hace una redacción mucho mejor que él. Con lo cual, tres cosas interesantes. Uno, no voy a saber qué niño es listo y qué niño no, porque todos me hacen la misma redacción. Dos, no va a aprender a hacer redacciones mejor. Pero tres, lo que más importante, el que está por debajo del umbral de la IA, como es un niño de 10 años, no le sirve nada su conocimiento, porque no la va a poder mejorar. Te da igual quién la haga. Pero hay un momento en que a partir de ese momento la gente sí sabe más que la IA. Y esas personas sirven para, oye, esto que me ha dado está mal, lo voy a corregir, lo voy a mejorar, etc. Entonces, cualquier médico o cualquier enfermera te va a poder dar el diagnóstico básico y solo algunos van a ser capaces de decir, oye, aquí la IA se está confundiendo con esto o con lo otro. Entonces, yo creo que hay una compresión muy, muy clara de las habilidades y una serie de personas que tendrán un retorno mayor a su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida futura? Bueno, yo creo que no quiere decir que vaya a desaparecer el empleo. Es una cosa absolutamente absurda que no tiene ni pies ni cabeza. No ha pasado nunca en la humanidad. Pensad que el 90% de la población de cualquier país, no de España, que tenía muchos funcionarios, que es curioso, había muchos sectores de servicios, pero en la mayoría de los países, en el siglo XVII, España tenía muchos sectores de servicios, imaginaros. Muchos clérigos y funcionarios. En la mayoría de los países tenías 90% de personas en agricultura, ahora tienes 1 o 2% y no ha pasado nada. No están en paro todos los agricultores mirándose, ¿no? Hemos creado mucho empleo. Y yo creo que eso sucede igual. Ahora, que el empleo va a cambiar y que lo que la gente hace va a ser muy diferente. ¿Quién se iba a imaginar que ahora todos los chicos quieren ser influencers, no? Cualquier persona, fijaros, yo tengo este blog que os contaba Tony, se llama Silicon Continent, hago un poco de venta aquí. Ese blog le llega a 5.000 personas cada semana. Lo escribo los miércoles normalmente. Oye, es una cosa rara, porque estoy hablando de las cosas que estoy hablando aquí, que son cosas que les interesan a una proporción pequeña de población. Pero yo puedo alcanzarles a todos, porque ellos pueden ser mis seguidores, a que le interesa la Fórmula 1, se puede apuntar al Substack de Fórmula 1, aunque solo haya 5.000. Nadie es 5.000. Oye, fijaros una cosa, yo no cobro. Pero el Substack, el modelo Substack es cobrar 3 o 4 euros. Claro. O sea, si yo cobrara 5 euros, ahora tengo 5.000, llevo 6 meses. Imaginaos que tengo 10.000 en diciembre. Cobro 5 euros y solo el 20% me lo acepta. 2.000 personas me pagan 5 euros. Bien, al mes. Oye, no está mal, ¿no? También es 10.000 euros por escribir tu chismito todas las semanas. Entonces, hay un micromercado de influencers que son el que hace vídeos. Pues no sé, es que si ves los influencers de TikTok, los chicos nos podrían contar. O sea, hay unos vídeos en TikTok que te mueres. Hay mucha gente que encuentra formas de sacarle rendimiento a que ellos saben jugar al fútbol y hacen un TikTok de, oye, ahora voy a darle 20.000 patadas. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros vamos a hacer dos influencers, pero que va a haber muchísima proliferación de micromercados y micronichos y la gente va a aprender a hacer esas cosas. Nos quedan 2 preguntas que voy a hacer yo y si queréis después voy a dar espacio para 2 más, o sea que iros pensando. Vale, las hago cortas, muy inteligentes. Entonces, acaba de sacar Ezra Klein, que es el referente de una parte de la izquierda en Estados Unidos, un libro que se llama Abundance y hace básicamente una autocrítica a la izquierda, ¿no? Y lo que dice es lo que no hemos sido, la izquierda no ha sido capaz de deliver, ¿no? de entregar los servicios que prometía. Nos hemos distraído con muchas batallas, hemos querido regular muchas cosas diferentes y al final el resultado ha sido que pues, nos cuesta muchísimo construir, que nos cuesta muchísimo tener las infraestructuras que necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tenemos un desacople gigantesco entre las rentas reales de los ciudadanos y el coste de la vivienda en España, y hay tantos otros problemas, pero probablemente este es el más
el más urgente sí. y el más grande. Y tenemos unos retos enormes para construir al ritmo, si asumiendo que los gobiernos quisieran construir más, que no es evidente. Tenemos un reto enorme como consecuencia de esto, ¿no? Entonces, el movimiento YIMBY, cuéntanos un poco cómo Sí, lo el ves. movimiento YIMBY, que bueno, yo creo que nuestro blog está un poco en esa área, es que hay una idea en inglés que es NIMBY, que es que no, quiere decir no en mi patio. Y no en mi patio quiere decir. No mi patio de "Jo, atrás. no en mi patio de atrás, sí, mi patio trasero. Quiere decir, oye, esto que se quiere hacer tal, qué buena idea, se quiere hacer tal, pero no en mi patio. Y claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere no en su patio. Yo no, un molino de viento, ¡jo, un molino, qué buena idea y tal, que un molino es fenomenal. Todos en Santiago de Compostela. Los de Santiago no, molino de Santiago no, en Vigo. En Vigo no, en Galicia no se ha puesto un molino en 6 o 7 años, porque todos están bloqueados por pleitos. Hay un juez exdiputado de Podemos que cualquier pleito que pongas lo para todo. No hay ni un molino de viento. Entonces, ¿qué pasa? Que has dado tantos derechos a quejarte, a pedir, a no sé qué, que al final no haces nada. O sea, no haces nada. Entonces, el Estado moderno es un Estado que está absolutamente maniatado. Y la idea del yes in my backyard, la contraria del no, es sí en mi patio trasero, que es un movimiento que dice, oye, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Y a veces, oye, una autopista tiene que pasar por un sitio, un molino tiene que estar en un sitio, o sea, hay que un poco dejar de que haya tantísimos vetos. En España, el tema, como dice muy bien Tony, más grave es la construcción. No construimos nada. Y hay una cosa que es como demencial. O sea, todo el debate completamente absurdo de la regulación de alquileres. Vamos a ver, usted está teniendo 1 millón de migrantes que están llegando cada año. O sea, están llegando centenares de miles de inmigrantes y usted no está construyendo nada. En Madrid y en Barcelona, que son los inmigrantes que quieren vivir. Entonces, en algún sitio tendrán que vivir. Olvídese de los precios de mercado. Simplemente mire las magnitudes de los flujos y los stocks. ¿Dónde quiere meterlos? Tendrá que construir más. Entonces, uno tendría, lo YIMBY en este caso sería, usted tiene que usar un solo criterio para evaluar cualquier ley que proponga el gobierno, que es, ¿esta ley ayuda a que se construya más vivienda o no ayuda? Porque si no ayuda, es evidente que no va a resolver el problema. O sea, ¿qué pasa cuando tú haces una regulación de alquileres y dices, no se puede echar a la gente de su casa, sobre todo cuando está en una situación vulnerable? ¿Qué pasa? Pues que cuando una persona está aquí en una casa y le viene una chica embarazada, uy, a esta no se la voy a alquilar porque luego tiene niños y luego no la puedo desahuciar si no me paga. ¿Qué pasa? Que en vez de ayudar a la chica en situación vulnerable, la acabas de machacar al crearle una regulación que prohíbe que los alquileres suban para tal. Entonces, todas las regulaciones así de demencial, que estás haciendo justo lo contrario de lo que quieres hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo construimos más vivienda. Sería lo equivalente a Klein. Alguien tendría que escribir el libro en España de, oye, el problema es cómo construimos más vivienda. Y todas las leyes, oye, Colau, 1/3 de la vivienda tiene que ser sostenible. Cualquier constructor que pida una licencia en Barcelona tiene que hacer 1/3 de vivienda sostenible. ¿Cuántas licencias de obras en Barcelona? 0. El día que sacó aquello, se derrumbó, ya no hay más. No se construye nada. Usted es un crack, o una crack en este caso. O sea, entonces, digamos, la idea de la abundance, la idea de la abundancia que en España todavía no está, es, vamos, en vez de hacer crecimiento cero, que es lo que estamos consiguiendo, vamos a hacer crecimiento bueno, de calidad, pero vamos a volver a crecer, vamos a dejar de ponerle reglas a todo que no se puede hacer nada. Vamos a construir casas, vamos a construir energía, infraestructura energética. Cuña publicitaria, Jorge Galindo, que está aquí, director adjunto del think tank, publica un libro en septiembre que se llama 3 millones de viviendas. Muy bien. Entonces, no lo sabía. De hecho, la cuña del libro sin saberlo. O sea que, muy bien. Promo anticipada. Bueno, pues esta frase que te digo de hay que evaluar tal, esa tiene que ir en el título. Vale, entonces última pregunta por mi parte y luego recogeré. En 2012, 13, ¿cuándo escribiste el Dilema de España? En el 15 escribimos el nuestro. En 14, lo escribí en el 13 y se va en 14, yo creo. Hablabas de esta situación de España, decías, bueno, España, 13 y en 14. España tiene un dilema y tiene que elegir si quiere ir hacia la trayectoria de Dinamarca o hacia la trayectoria de Venezuela. Ahora estamos en una situación en la que muchos economistas, piensan que la situación no está tan mal, porque aparentemente en el corto plazo pues tienes unos datos de afiliación extraordinarios, tienes un crecimiento económico mucho más fuerte que la media de la UE, tienes datos de exportaciones bastante positivos, de mejora de valor añadido,
tienes los balances de los bancos bastante saneados comparados con el pasado, pero al mismo tiempo tienes unos retos estructurales que no has abordado, ¿no? Tienes una trayectoria de productividad, decíamos antes la divergencia entre Estados Unidos y Europa, tienes tú una divergente con Europa. con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí tienes un reto de productividad grande, tienes un reto de deterioro institucional, tienes la cuestión de las pensiones, tienes la cuestión de la vivienda. ¿Cómo estás pensando sobre los retos de la Hombre, yo economía creo que española? si le preguntas a cualquier joven si la situación económica está bollante, te va a decir lo que sabemos todos. O sea que si los salarios no han subido desde el año 2000, subido 4% desde el año 2000. El número es correcto, ¿no? 4% desde el año 2000, términos reales. Es la subida del salario mediano en España. Entonces, la realidad es que es un crecimiento extensivo. Estás subiendo a base de más inmigrantes, que todos los inmigrantes te aportan al PIB, pero no al PIB per cápita, porque cada inmigrante no está produciendo más que los que estaban antes, con lo cual no está subiendo la productividad del país. Estás creciendo con mucho turismo, pero ¿cuál es la productividad del turismo? A ver, productividad, todo el mundo lo entiende. ¿Cuántas horas ha mejorado lo que uno tarda en hacer? ¿Cuánto ha mejorado el tiempo que uno tarda en hacer una cama o hacer un café desde hace 40 años? Hacer la cama de un hotel se tarda exactamente lo mismo que hace 40 años. No hay ninguna mejora de productividad. Y mucho del turismo tiene esas características. El servicio, el traerte el café, el ponértelo, servirte, que es una cosa que hacemos muy bien en España mejor que en ninguna parte. Entonces, turismo, gasto público muy alto y mucha inmigración son subidas de PIB global de la economía española, pero no del producto per cápita. Entonces, si no sube lo que ha subido un poquito el producto per cápita, pero es muy curioso. Ha subido, toda la subida ha ido a subir pensiones. No ha subido nada el producto per cápita, digamos, de las personas, la renta per cápita de las personas entre 16 y 64 años. Es un gráfico que originalmente puso John González de otra forma. Yo lo puse en mi tweet y luego ha habido un artículo confidencial de Johnny y Jesús Fernández Villaverde que lo debéis ver porque es verdaderamente impresionante. O sea, la renta de las personas de 18 a 64 años de la crisis va haciendo así, así, así y sigue por ahí, en el mismo sitio. Y la renta de las personas de 64 a 65 en adelante, pues va y está mejor. Entonces, la poca subida del PIB per cápita en España se ha ido a pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los jóvenes al final van a decir, oye, aquí no me quedo, ¿no? Ese es el riesgo para España. Muy bien, ha sido intenso. Hemos cubierto una cantidad ingente de temas correspondiente a tu productividad intelectual. Y me gustaría escuchar a ver si hay alguien que tenga preguntas. Ahí ya tenemos una primera pregunta. Y aquí tienes otra. Vamos a ¿Qué recoger, coges dos a la vez o vamos solo a recoger dos? dos, quizás. Volviendo a la energía, Venga. ¿crees de verdad que la Unión Europea puede ser capaz de hacer caso a Draghi y de poner otra vez la seguridad de suministro, la competitividad de la industria, autonomía estratégica en el centro? ¿O ya vamos un poco tarde? Sí. Vamos a coger. ¿Tienes otro? ¿Tú por aquí? Espera, que viene el micro, así te oye todo el mundo. A ver. En cuestiones de defensa, te quería preguntar dos cuestiones. ¿Cuál es tu visión? Irán y Rusia. En Rusia, ¿cómo crees tú que pueda acabar el conflicto con Ucrania? ¿Ves a Putin capaz de extender el conflicto, por ejemplo, a Moldavia, que no está bajo el paraguas de la OTAN, donde ya tiene un tercio del territorio ocupado por militares rusos? ¿Sería capaz de atacar a los bálticos? Yo he estado desplegado allí en el Báltico y los militares están convencidos de que va a entrar, de que en alguno de los puntos donde hay mayoría rusa y demás pueden entrar. Y en el caso de Irán, ¿por qué? ¿Por qué Trump se ha metido en ese avispero? Quiero decir, dando el soporte a Israel, soporte tecnológico, armamentístico, financiero, que se ocupen los israelíes, pero ¿por qué? ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer. Hablad ahora o callad para siempre. Ahí. Y Jorge quiere una, le das un extra pequeño. No, mi pregunta es que estoy súper interesado en tu experiencia en Europa. Has comentado antes, ¿no? La fragmentación que hay por países, la polarización cada vez es mayor, ¿no? Si hay un futuro, hay algo de optimismo que se pueda extraer de esta situación que hay en Europa. Gracias. Muy bien, ya está, tienes tres, Luis. No, pero yo creo que él quería hacer una pequeña. Jorge, ¿tú tienes una pregunta? ¿Quieres hacer una pequeña? No, me ha parecido. vale. A ver, tres rápidas respuestas, lo voy a intentar. Energía y Draghi. Yo creo que, a ver, el Green Deal, y yo creo que
digamos, en lo que me corresponde mea culpa, que hemos votado más cosas de la cuenta, hubo un momento en 2019 que se defendía la idea de von der Leyen, de Sánchez y de muchos otros, era, oye, es que esto no tiene ningún coste, vas a conseguir más medio ambiente y además vas a crear empleo verde. Claro, al final las cosas en la vida, como yo tenía el blog aquel que creamos en el 2008, nada es gratis, ¿no? Nada es gratis, esa es la realidad. Entonces, si crees que el medio ambiente es muy importante, y yo genuinamente lo creo, tienes que estar dispuesto a aceptar ciertos costes. Pero cuando crees que no hay costes, pues te tiras y te pones a hacer y hacer y hacer. Entonces, ahora Europa yo creo que se ha dado cuenta que se ha pasado de frenada y hay una reconsideración de alguna legislación. Ahora mismo se acaba de hacer un acuerdo sobre el mecanismo de ajuste de frontera. Va a haber varios acuerdos, yo creo, para echar cosas para atrás. Yo creo que en el tema energético, o sea, en el tema energético es uno de los temas en los que la agencia de abundancia es más importante. O sea, es que realmente si invertimos bien en energía, con la energía barata que va a haber, solar, etcétera, por ejemplo, el aire acondicionado que todos nos hemos acostumbrado, hay que apagar la luz, hay que apagarla y tal. Oye, es que podemos llegar a un momento muy pronto en el que no haya que apagar la luz, porque la energía será gratis. Nos parece sacrílego, pero es que estamos a punto de energía gratis. O sea, realmente eso es posible, pero tenemos que ser capaces de invertir en las transmisiones, en las redes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nos hace falta un impulso. Yo creo que Draghi ha puesto un poco el miedo en el cuerpo y Trump ayuda. O sea, en el fondo Trump nos viene un poco bien, ¿no? Porque nos está dando el susto a todos de que, oye, o resolvemos o nos vamos a quedar solos, ya no nos va a defender nadie, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo veo un poquito de optimismo, que sí que demos un giro hacia la competitividad. En cuanto a la parte militar, no me voy a meter en los temas militares estratégicos, pero sí en la parte económica. ¿Draghi puede aguantar? Putin puede aguantar. Putin puede aguantar. Le está yendo económicamente muy bien. Ha creado una economía de guerra en la que básicamente pueblos enteros, desolados, industriales antiguos que se han venido a la porra en el medio del Cáucaso o en no se sabe qué parte, ahora exportan hombres. Los hombres los mandan a la guerra o vuelven con un bonus gigante de la guerra o vuelven muertos y la familia se lleva un cheque importante. La actividad económica en sus pueblos está reviviendo, hay bastante evidencia. Industrialmente están produciendo cosas que la industria soviética sabía hacer muy bien, que es acero y bombas o sea, que es cosas de cantidad, no es hacer una lavadora que tiene que ser alta tecnología y tiene que ser muy bonita y tiene que tener un chip y tal, no, es hacer una bomba, o sea, quiero decir, metal y pólvora, cerrar y otra cosa, ¿no? Entonces, realmente él ha creado una economía de guerra en la que mientras la gente diga, oye, pues nosotros tiramos en estos pueblos y tal, y perdemos nuestros hombres, pero nos vienen los cheques y tal, y antes estábamos muertos de hambre y ahora por lo menos podemos comprar algo, pues él tira. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que, oye, que el presupuesto al final no te dé. ¿Y de dónde viene eso? Del petróleo y del gas. Irán le viene muy bien, porque realmente el precio del petróleo estaba cayendo mucho y con el petróleo a 60, él hace sus números. Con el petróleo a 45, no hemos estado a 45, o sea, que no hemos llegado porque... Pero si lo de Irán, por ejemplo, se resolviera mañana, hubiera un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que está tirando petróleo a lo burro ahora, perfectamente podría ser que se derrumbara el precio del petróleo y que Putin, todo este engranaje funciona porque él recibe ingresos de petróleo y de gas y lo recicla a la economía de guerra. Es una economía sencillísima, es como del año, ¿sabes?, de los romanos, ¿no? Pero claro, eso solo se sostiene mientras el petróleo y el gas sea muy caro, ¿no? De Irán, ¿por qué Irán? Bueno, eso, vuestra opinión y la mía, yo no soy experto en por qué puede haber hecho esto Trump, pero yo creo que a él le gusta, lo que más le gusta, o sea, lo que él le gusta es tener poder y demostrar su poder y demostrar que él manda. Entonces, ¿por qué le encantan los aranceles? Porque los hace el presidente. Y hoy puedo decir, hoy tú, mañana tú, tú me vienes aquí a hacer la pelota y vienes pues tú, aranceles no. Entonces, todo eso le encanta. Y claro, Irán pues ha sido como, llega Israel y se pone a matar a los generales estos asquerosos y pone estas bombas y destruye centros nucleares y tal, y como que él ha dicho, yo también, ¿no? Yo tengo un ejército más grande y soy el que tira más bombas. Es un poco simplista, pero yo creo que Trump es una persona que se guía mucho por esos instintos, ¿no? Que ya os lo he defendido antes, el instinto, quiero decir, el instinto que él tiene de, oye, la gente está harta de esto, lo tiene, ¿no?
Último, oye, ¿cuál es el optimismo para Europa? Yo vuelvo al punto anterior. El optimismo para Europa es que es el continente donde se vive mejor del mundo, donde tenemos libertad, donde lo que está haciendo Trump no es posible. No es posible que uno se ponga a hacer aranceles unilateralmente porque no hay gobierno que lo haga. No es posible que uno se ponga a cambiar las reglas para encerrar a la gente sin... No, porque no, Europa, eso no es posible. O sea, Europa tiene un sistema institucional que es lento, pero que por lo menos no nos la van a jugar, ¿no? Bueno, pues más o menos dentro de que en España pues tenemos otras cosas, ¿no? En fin, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Luis. Mil gracias a todos.